La última vez que tuve la bendición de compartir con ustedes, hablamos de la vida de Job y examinamos la pregunta filosófica. ¿Cómo puede existir un Dios bueno en un mundo que tiene sufrimiento? Y llegamos a dos conclusiones. La primera tal vez no es tan dulce, pero es real, es que Dios es todopoderoso y a nosotros no nos debe una explicación. Esa es la realidad y es difícil para nosotros porque bastante de nosotros funcionamos con la lógica. El 2 con el 2 siempre va a ser el 4. Y es difícil aceptar que hay cosas que nunca vamos a entender. Bueno, aunque sea en este lado de la eternidad. Pero la segunda parte es la que yo creo que de verdad trae un poquito más de esperanza. Es que en vez de enfocarnos en lo que no sabemos, debemos enfocarnos en lo que sí sabemos. Que Dios es bueno, Dios es justo, es paciente, Él es amor. Y si ese es mi Dios, yo sé que la prueba, aunque sea difícil, va a ser de bendición. Y eso lo deja como un lugar casi un poco incómodo, porque como estamos en el nivel de fe, estamos en la prueba, ¿y qué hace entre esos dos extremos? Y ese tema lo vamos a hablar hoy, es caminando en fe. Y hermanos, bastante de nosotros aquí, bueno, yo diría que todos nosotros aquí, estamos luchando con algo. Llegamos a la iglesia con sonrisas, adoramos, y uno nunca sabe lo que la persona a su lado pasa cuando las puertas de su casa cierran. Y es difícil, es la vida. Y quiero hablar de lo que significa caminando en fe, porque bastante veces yo me crié en la iglesia y yo miro como casi como un costumbre de que, hermano, camina en fe. Gracias, hermano. Camina en fe, hermano. ¿Pero qué significa? ¿La fe es ignorar lo que tenemos enfrente? No. Y vamos a hablar aquí del versículo central de hoy, que es Salmos 27:13. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Yo era maestro, me gusta preguntar cosas. ¿Quién escribió esto? ¿Quién es el salmista que, aunque no los escribió todos, la mayor parte de los salmos se lo atribuyen a una persona? ¿Quién era? Bueno, sacaron A. Okay. El rey David se encuentra en una posición muy difícil en el capítulo 27. Ahora, históricamente no sabemos qué estaba pasando. Hay dos posibilidades. Una es que lo estaba buscando el rey Saúl para matarlo. Y la segunda era la guerra civil que causó su hijo Absalón. Él se encuentra en una posición súper difícil. Ese capítulo nos dice que siente que el enemigo tiene una campaña contra él. Hay un sentido ahí de rechazo, de traición. Y miramos lo que el salmista dice aquí en los versículos 4 y 6. Él reconoce que la presencia de Dios es lo más bueno, lo más bonito. Pero cambia el tono del capítulo del 7 al 14. Miramos como una desesperación. Y en el 13, a mí me encanta, miramos la esperanza que tiene el rey David. En este capítulo miramos que él reconoce que Dios es grande, pero también existe ahí una duda. Y bastantes veces en la prueba nos preguntamos esto: ¿dónde está Dios? Y si el rey David se preguntó eso, ¿qué dice la Biblia del rey David? ¿Que era un hombre qué? Hermanos, si ese hombre tuvo duda, ¿quién te dice que ustedes no van a tener la misma? Y aunque miramos que David decide quedarse firme, pero miren lo que dice aquí. Bastante veces en la iglesia miramos como esa mentalidad, sufrimos y morimos y solamente en la eternidad con Cristo vamos a reconocer paz, vamos a reconocer gozo. Pero eso no es lo que dice el rey David aquí. Dice, en el mundo, en la tierra de los vivientes, es decir, ahorita, en nuestra vida vamos a poder ver la bondad de Jesús, del Señor. Y eso es la esperanza que quiero que tengamos, mis hermanos. Porque la fe es la decisión de creer, aunque todo alrededor de nosotros dice lo contrario. Y quiero que miremos aquí. La fe, ¿qué es la fe? Sabemos que en Hebreos 11:1 dice que la fe es ¿qué? Certeza en lo que se espera, en la convicción en las cosas que no se ven ahorita. La fe, desgraciadamente, en la religión, porque los cristianos no son los únicos que tienen fe, pero bastantes veces nosotros pensamos que la fe es ciega y que es casi como estúpida. Uno cree porque creo. Pero la realidad es que nuestra fe, la fuerza de nuestra fe no viene de eso, del hombre que está en el cielo, que no lo podemos ver. Eso no es fe, hermano. Eso es locura. Nuestra fe viene de nuestra certeza en el carácter de Dios. La Biblia es bien clara que Dios es bueno, que Dios es amor. ¿Y que dicen? Todas las cosas salen ¿qué?
para bien de los que temen del Señor, de los que lo quieren. Nosotros tenemos nuestra fe y no está basada en simplemente creer, está basada en nuestra certeza en quién Dios es. Y Él es un Dios bueno, y aunque algunas veces nosotros no somos buenos, Él sigue siendo así. Y quiero ver la vida de un personaje del Viejo Testamento que es José. ¿Cuántos conocen la historia de José? José, estamos viendo el capítulo de Génesis de 37 al 50. Miramos que José era un muchacho joven de 17 años. ¿Y quién era su padre? Jacobo. ¿Y también qué era el otro nombre de Jacobo? Y dice, muy bien. Okay. Pero miramos que José era el hijo favorito de Jacobo porque era el primer hijo de su esposa Raquel. Y sabemos que la historia con Raquel era una difícil porque le fue a trabajar a su tío y dice, su hija está bien bonita, me quiero casar con ella. Ok, trabaja 7 años por mí. Entonces al fin le dice, te tienes que casar con Lea, que es la más grande. ¿Y qué se hizo de Raquel? Otros 7 años. Entonces una mujer por la cual 14 años él trabajó por ella. Y algunas veces se nos olvidan comprar flores, hermanos. Pero miramos que el hijo de ella es José. Y miramos que también Jacobo lo tuvo en una edad vieja. ¿Y qué pasa? Que él lo quería. Él quería a su hijo y le hizo una túnica de varios colores. Ahora, ¿José fue el único hijo que tenía? No, tenía otros. Y quiero que se pongan en esta mentalidad. ¿Cuántos tienen hermanos menores? Y el menor algunas veces como que se escapan con más que el grande, ¿verdad? Y bueno, miraron a José y lo miraban ahí con celo. Y ahí, como dicen, el remate fue que José también dice, tuvo un sueño. El manojo de ustedes estaba inclinado hacia el mío. Oye, un poquito atrevido. Pero no solamente fue el único sueño. Dice, tuvo un sueño de 11 estrellas, el sol y la luna, y también estaban inclinados. Oye, y quiero que lo pongan dentro del contexto histórico. Estas son sociedades patriarcales, es decir, que el hombre es el que manda. Y no solamente el hombre. Entre más adulto una persona, más respeto se le da. Y es decir, que el más pequeño en la familia, aunque José no era el pequeño, tenía su hermano Benjamín, el más pequeño se le daba menos respeto. Y aquí miramos que José dice, bueno, todos estaban postrados. Y bueno, sus hermanos en su celo dicen, ¿por qué no lo matamos? Y su hermano Rubén se metió y le dice, no lo vamos a matar, lo vamos a vender como esclavo. Y en Génesis 37, 28 dice que sí lo vendió como esclavo. Y ahora, ¿cuántos de ustedes tienen memorias bonitas con sus familias? Yo me acuerdo cuando era niño, yo tengo una hermana mayor y un hermano menor que íbamos a Disney, disfrutamos. Pónganse en la posición de José. Él tenía 17 años, es decir, 17 años con estos hermanos, en que seguro que tenían memorias bonitas, chistes entre ellos, comían juntos, y esos mismos hermanos lo vendieron como esclavo. Yo cuando tenía creo que 5 años, yo me acuerdo, una vez fuimos al supermercado y yo estaba buscando snacks y me perdí de mi mamá. Y como que el cuarto se hizo mal. Y eso que estoy en un supermercado y mi mamá estaba al otro lado, pero imagínense que José no conocía Egipto, no conocía las costumbres, el idioma, y él estaba de esclavo por su propia familia. Él estaba desorientado, estaba aterrorizado y más que todo estaba traicionado. ¿Y saben qué? Miren lo que dice la palabra, que a mí me encanta esta historia. Dios estaba con José. Y quiero que piensen en esto porque bastante de nosotros llegamos cada domingo con sonrisas, como le dije, y algunas veces uno nunca sabe lo que está luchando la persona que está alrededor de uno. Pero quiero decirle algo, hermanos. Dios está contigo. Y Él lo dice, y es muy claro. Y también, la fe no es negar lo que vemos. Es reconocer que Dios es más grande. Dios no le eliminó el dolor a José. José tuvo que vivir con el dolor de traición, de miedo. Él no sabía si lo iban a matar. ¿Y por qué no le quitó el dolor el Señor? Porque el Señor redimió ese dolor. Y miramos qué pasó con José. ¿A dónde terminó? En la casa de Potifar. Y dice la palabra que cada cosa que José tocó salía adelante. Y Potifar lo puso encargado de varias cosas. Porque dice, este hombre trae con él una bendición. La fe confía en que no vemos el panorama completo. A mí me encanta la historia. ¿Ustedes saben qué es un tapiz?
Un tapiz es como un adorno que tienen, en inglés se dice tapestry, que está hecho de tela. Y para de verdad apreciar lo bonito de un tapiz, hay que verlo de distancia. Porque si uno se acerca mucho, no ve el diseño, solamente ve la tela. Y cuando estemos en prueba, hermano, el que está con el Señor es el único que ve el tapiz. Es el que hace el diseño. Y bastantes veces nos enojamos porque, ¿por qué me hiciste esto, Dios? ¿Por qué me costaste mi trabajo, mi salud? ¿Qué pasó? Acuérdense esto, y hay que tener fe en que nosotros no vemos el panorama completo, pero el que nos quiere, sí. Y es difícil, hermano, porque uno le gusta estar bajo de control de todo lo que uno puede estar bajo de control. Y parte de la fe es darle el control completo al Señor. La fe camina cuando el camino no está claro. Ahora, ¿qué pasó en la casa de Potifar? ¿Qué pasó? La palabra dice que José era un hombre, era simpático el hombre, ¿verdad? Y la esposa de Potifar se dio cuenta. ¿Y qué le dijo Potifar, la esposa de él? ¿Qué le dijo? Acuéstate conmigo. Y José le dice, no voy a hacerle esto a Potifar y no voy a hacerle esto al Señor. Y aunque ella seguía, y José hizo lo que yo creo que todos debemos de hacer con el pecado, por algunas veces no lo hacemos, que es ¿qué? ¿Qué hizo José? Sálganse, hermano, corre. Sí, y yo me acuerdo una vez, yo antes el pastor era maestro de escuela dominical de nosotros en Tallowood, y hablamos de José, y José dice, vámonos, antes que le meta mano a esta mujer, hay que correr, dice. Porque la realidad, hermano, es que uno debe de tener esa postura contra el pecado. Bastantes veces decimos, caí en el pecado, hermano. Uno nunca cae en el pecado. Uno toma pasitos hasta que se hunde. Y yo miro aquí que José le quitó la ropa a ella y se lo presentó a Potifar y dice, mira lo que vino a hacer este hombre aquí, a burlarte de ti. Y José estuvo falsamente imprisionado y estaba preso. Pero ¿qué más dice la palabra de José? Dios estaba con él. Yo nunca he estado preso y honestamente nunca quiero estar preso, porque si uno ve las condiciones específicamente, miramos la era en que existía esto, miramos las condiciones que lo más probable es que no había ningún tipo de área higiénica, la gente lo más probable hacía sus necesidades ahí mismo, y ahí el Señor dejó que llegue José. Y después dice el Señor que dice la palabra que el favor del Señor estuvo con José. Y aún que los encargados de la prisión le dieron responsabilidad a José, porque también se notó la bendición que tenía este hombre arriba. Y después llegó el copero y el panero de Faraón y tienen sueños. Y miramos aquí lo que pasa con José. El Señor hablaba con José específicamente con los sueños y miramos que eso viene otra vez. El panero y el copero del Faraón tienen un sueño y José le dice, les tengo buena noticia y mala noticia. Al copero vas a salir vivo. El faraón te va a perdonar. ¿Y qué le pasó al panero? El faraón te va a matar. Y miramos que la Biblia dice durante el cumpleaños del faraón, el copero lo perdonaron y el otro lo pusieron a la muerte. Y todo pasó bien, perdonaron a José y salió todo adelante. ¿Así pasó? No, ¿qué pasó? Se olvidó. El copero se olvidó de José por 2 años. Se olvidó de José. Pero José ahí se mantenía. La fe crece entre la promesa y el cumplimiento. Y eso es difícil, hermano. Porque uno llega a la iglesia y escucha, victoria, victoria. Y cuando uno llega a su casa, hay silencio. Porque algunas veces decimos que la victoria solamente pasa cuando hay resultados. Pero acuérdense, nosotros no vemos la foto entera. Dios ya está moviéndose, aunque nosotros no lo podamos ver. Y la tercera parte es, la fe confía en que Dios es bueno, incluso en la demora. Miramos que después de 2 años, el faraón tiene un sueño que lo molesta. Y en aquel tiempo, en Egipto, habían varios dioses, habían varios magos, y nadie podía interpretar el sueño del faraón. Y el copero ahí dice, yo sé quién lo puede hacer. Había un hombre con quien estaba preso hace 2 años. Y miramos que el faraón llama a José y le dice el sueño, que tiene 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. ¿Y qué pasó en el sueño? Las flacas se comieron a las gordas. Y José le dice, faraón, vienen 7 años de plenitud y después vienen 7 años de hambre. Prepárate, le dice. Dice la palabra que José dice, tienes que buscarte a alguien sabio
que pueda manejar todo este proceso. Y el faraón le dice, nadie es más sabio que ti ahorita, porque eres el único que me traíste la respuesta. El Señor ya lo puso en perfecta posición para salvarle la vida a miles de personas en Egipto. Y miramos que el faraón hasta le da el anillo a José, que era un símbolo de su estatus. Le dio el anillo a José. Y después también, como Dios ha hecho varias veces en la vida de José, salió adelante. Miramos que José guía este proceso y al fin salva a su familia. Y lo que le dice José, llegan sus hermanos, su papá y sus hermanos a Egipto, y José inmediatamente los reconoce. ¿Y estuvo enojado José? Esa es la palabra que él lloraba de alegría de ver a su familia, especialmente a su hermano menor Benjamín. Y aunque él no guardó ningún tipo de roña, ningún enojo, ¿por qué? Porque reconoció que el Señor ya había redimido todo ese dolor, todo ese tipo de engaño. Dice que vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Las demoras no son negaciones, la fe sigue confiando. Y este mensaje que, mientras los estaba preparando, yo se lo digo que personalmente esto ha tocado mi vida. Porque hace unos 9 meses, mi compañía ha estado anunciando lo que le dicen layoffs, que van a estar comenzando a cortar personas y van a comenzar a dejar a la gente sin trabajo. Y eso, ya en 2 semanas nos van a decir cómo va a pasar todo. Y en esos 9 meses, yo me estaba diciendo, yo estoy caminando en fe. Voy a aplicar aquí, voy a aplicar allá. Fe, fe, fe. Pero la realidad era que yo estaba confiando en mi propia fuerza. Y algunas veces uno no se sienta y reconoce que el que me está dando esto no es el jefe. Al fin de todo es el Todopoderoso. El que me puso en esa posición es Él. Y eso me ayudó a apreciar que, aunque yo tal vez pienso que hay silencio, la realidad es que el Señor ya se está moviendo. Y como dice el salmista, yo tengo fe que yo voy a ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y eso se lo quiero compartir con ustedes, hermanos. Que hay esperanza. Yo sé que bastantes de ustedes luchan con otra cosa o algo. Tal vez es una lucha privada. Tal vez es algo que sabe su comunidad. Hermano, Dios ya está ahí. Y es difícil. Porque el mismo Dios que nos dio vida también te da la prueba. Pero en vez de ver los gigantes alrededor de uno, hay que reconocer la especialidad de nuestro Dios, que es destruir a los gigantes. Y tal vez uno se encuentra en una posición en que la razón, la lógica, la evidencia alrededor de ti te dice no. Pero sabes que el Señor te está diciendo sí. Y eso se encuentra de una manera muy difícil ahí porque ¿saben qué pasó con el profeta Daniel? ¿Por cuántos días oró Daniel? 21. Y cuando vino el ángel del Señor, ¿qué le dijo a Daniel? Desde el principio ya tenía la respuesta. Pero el príncipe de Persia vino y me bloqueó por 21 días. Y ahora tengo que regresar porque ahorita viene a ayudarme el príncipe de Grecia. Bastantes veces en la prueba uno como que se pone a decir, bueno, ¿cómo va a querer Dios si me dejó pasar por esto? Acuérdense algo, hermanos, que nosotros tenemos un enemigo que nos odia también. Y como dijo el pastor, como dijo Luisito, accidentes pasan, dolor pasa. Seguro que Luisito no se paró y dijo, wow, me siento bien. Seguro que no sintió el golpe, pero aquí está vivo el hermano. El Señor lo liberó. Entonces, cuando uno ve la prueba, en vez de correr, agárrese más fuerte del Señor. Porque el Señor ya venció a este mundo. Y tal vez uno se encuentra en una posición en que ha estado ustedes parando, ya ha parado de esperar que el Señor va a dejar que ustedes vean su bondad aquí en el mundo de los vivientes. Pero esperen al Señor, mis hermanos. Él está ahí. Él tiene tu respuesta. Y tal vez no es la que uno está buscando, pero es la que Él ya te tiene planificado para ti. Y en 2 Corintios 5:7 dice, caminamos por fe y no por lo que vemos alrededor de nosotros. Dios es bueno, mis hermanos. Y la fe es algo que, son 2 palabras que tienen implicaciones eternas, 2 letras que tienen implicaciones eternas, ¿verdad? Nuestra fe crece en la prueba. Y no hay que correrse, hermano, porque la prueba sí duele. Como mi papá habló hace un par de semanas, uno dice victoria porque
uno reconoce el dolor que tuvo que pasar para llegar a ese punto. Porque entre más grande la pared, más grande es la gloria del Señor. Como Pablo dice, en mi debilidad, el Señor, puedo reconocer la gracia y lo que es el semejante del Señor. Entre más grandes son los obstáculos para mí, más grande es la gracia del Señor. Y con eso, hermano, los quiero dejar. Que Dios me los bendiga.